Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Me alegra saludarles. Hoy es martes 13 de diciembre y estoy aquí en Charlotte, Carolina del Norte, y desde acá pretendo por algunas semanas, tal vez desde ahora en adelante, dar un esbozo, un bosquejo, tal vez un repaso o algunas ideas de lo que es la lección de la escuela sabática. Como hoy es 13 de diciembre, el próximo repaso de la lección será este sábado 17 de diciembre y la lección que estamos estudiando esta semana es la lección número 12. Ustedes saben que el folleto trae 13 lecciones, así que esta es la penúltima lección del trimestre y ya la semana que viene vamos a estudiar la última lección. La lección de esta semana se titula La cosmovisión bíblica, la cosmovisión bíblica, y está tratando de darnos a nosotros unas enseñanzas importantes, interesantes, en primer lugar, acerca de la manera como Jesús veía el, el cosmos de la predicación, acerca de cómo los discípulos también abordaron este asunto de la predicación, que no fue algo unilateral, no fue algo simplemente lineal, sino que tenía varios aspectos, varias partes, varias facetas que llenar, que cumplir. Y es muy interesante que el versículo de memoria aparece en Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique en todo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo de memoria no está entre los versículos o capítulos que se sugieren para el estudio de la semana. Es muy interesante, hermanos, cosas que yo me voy dando cuenta con el transcurso del tiempo, que anteriormente, cuando uno abría el repaso de la lección en un dispositivo electrónico como un computador, como el que tengo yo ahora aquí al frente, aunque ustedes no lo pueden ver, o en un celular, cuando uno antes hacía eso, uno veía los textos bíblicos allí, pero no tenía la oportunidad de leerlos a menos que lo buscara en la Biblia. Ahora han hecho esto tan fácil que si usa el celular, cuando usted ve el primer texto, que es Lucas 2:52, usted solamente le hace clic y le aparece el versículo, de tal manera que usted no tiene que abrir su Biblia. Esto pareciera ser una gran ventaja, a la vez no lo es, porque eso simplemente lo acostumbra a usted a no utilizar la Biblia, sino a depender de terceros, a depender de otras cosas para leer los textos bíblicos. Usted me va a decir, bueno, pero lo importante es que lea lo que dice la Biblia. Es cierto, pero también es muy importante crear un hábito, el hábito de abrir la palabra por nuestra propia cuenta, de estudiarla y de verificar que lo que me están diciendo acá es lo mismo que yo estoy leyendo en la Biblia. Porque acá me pueden poner cualquier cosa, pero si yo lo verifico en la Biblia con mis propios ojos, entonces ya todo está mucho mejor. Así que vamos a entrar al repaso de la lección de esta semana. Ese es el versículo de memoria, y antes de que nosotros entremos en los detalles, vamos a mirar cada subtítulo de cada día. Por ejemplo, para el domingo 11, el título o el subtítulo es El modelo de Jesús. El del día lunes 12 de diciembre, es decir, ayer, fue el cuerpo como templo. El día de hoy se titula La mente de Cristo. Para mañana miércoles es la guía del Espíritu. El jueves entonces tenemos preparados para su advenimiento. Si se han dado cuenta, mis queridos, la lección de la escuela sabática corre de sábado a jueves con el estudio del título y los comentarios que hace el autor, las referencias bíblicas que da, para que nosotros podamos tener un apoyo, un soporte de aquello que pensamos repasar con nuestros alumnos el día sábado. La parte del viernes generalmente es un repaso, o tal vez el autor busca fuentes del espíritu de profecía para entonces darnos a nosotros
algunos textos o algunos pasajes del espíritu de profecía que soportan o ayudan a fortalecer las ideas que él está plasmando en el folleto de sábado a jueves. Y es bueno, es interesante que nosotros tengamos el tiempo para leer esas fuentes, esos párrafos. A algunas personas se les parece un poco largo tener que estudiar todo eso, pero no olvide, mi querido, que el propósito por el cual se creó la escuela sabática, el propósito por el cual nosotros tenemos este folleto de escuela sabática en este tiempo del fin, es porque ha habido un gran decaimiento, una gran apatía hacia el estudio de la palabra, y los dirigentes de la iglesia a nivel mundial, al darse cuenta de las estadísticas de cómo la iglesia, en vez de ir en ascenso en el estudio, va en descenso. Por eso esto se creó hace muchos años, esta enfermedad, esta plaga, no sé cómo decirle, esta pandemia de falta de estudio de la Biblia no es algo nuevo, pero la iglesia se profundiza cada vez que nos acercamos más al fin, se profundiza más y más en la apatía por no querer estudiar la Biblia. Así que entonces vamos a darle un vistazo a la lección de esta semana para que usted tenga algunas ideas que aportar a su clase. En los días pasados hemos estado estudiando acerca de la inmortalidad del alma y todos esos temas, pero esto no tiene nada que ver con inmortalidad del alma. Aquí se nos está hablando de la cosmovisión bíblica. Se nos está hablando acerca de, primero que nada, cómo Jesús enfrentó el Evangelio en su tiempo. Aquí se nos habla en la introducción acerca de dos tipos de globalizaciones, la globalización de la cual habla el libro de Apocalipsis, una antes de la segunda venida de Cristo, que describe la globalización del error, cuando toda la tierra se va a maravillar y va a seguir en pos de la bestia. Y Apocalipsis 14, eso está en Apocalipsis 13, y en Apocalipsis 14 se describe la globalización de la verdad, que tiene que ver con lo que dice Mateo 24:14, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, en Apocalipsis 14 se destaca la globalización de la verdad porque se habla del mensaje de los tres ángeles, y allí se expande un poco lo que dice Mateo 24:14. Allí se dan detalles de cómo el evangelio se predica y cuáles son las fases por las cuales va a atravesar la predicación del evangelio, incluyendo aquellos que creen. Allí se toma una cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 574, en la cual dice que habrá dos errores capitales que van a asumir al mundo cristiano en la hecatombe, y uno de esos es el de la inmortalidad del alma. Ese error va a permear en muchos aspectos la creencia de muchos cristianos, y el segundo error que va a permear la espiritualidad y va a afectar la forma de adorar es la observancia del primer día de la semana como día de reposo. Nosotros los adventistas a veces nos confiamos mucho, estamos igual que el tiempo de los fariseos y los judíos cuando Jesús vino por primera vez. Estamos demasiado confiados en que por el hecho de ser adventistas nosotros no vamos a aceptar para nada la observancia del domingo. Pero permíteme recordarte, hermano, hermana, que el diablo no es tonto, él tampoco nos va a poner las cosas así a primera vista. Él va a buscar las maneras de presionar, él va a buscar las maneras de imponer su autoridad de una forma o de otra, y lo que está haciendo ahora mismo es preparando el terreno para que la observancia del domingo no sea un asunto tan antagónico, y que ese cambio, ese switch que va a haber, no sea un asunto tampoco tan trabajado, tan serio. Ahora mismo, si nosotros hacemos una evaluación de nuestra iglesia, el día sábado no es respetado de la manera como debería ser respetado por los adventistas. Nuestros hijos juegan el sábado, muchos hermanos de la iglesia ven televisión el sábado. Cuando se acercan eventos importantes como por ejemplo la Copa del Mundo, hay adventistas que
no ven el televisor, pero lo ponen a grabar, lo programan, están pendientes del fútbol y como van a estar en la iglesia, pues dejan grabando el televisor para que entonces puedan ver el programa más tarde, cosa que es lo mismo, es como comprar algo un día viernes y pagarlo y recogerlo el sábado, porque como no lo pagué el sábado, es decir, nosotros estamos siendo permeados por una cultura de ataque contra el sábado y por eso no va a ser tan difícil la transición de rechazar el sábado y aceptar por completo el domingo. Nosotros tenemos la culpa porque nosotros mismos hemos caído en esto. En sábado, de manera abierta, vendemos cosas que tienen que ver con la iglesia, pero las anunciamos en público en el día sábado en medio de la plataforma, decimos precios y decimos quién es la persona con quien debemos contactar para comprar. Así que nosotros debemos prestar atención a esto. No estoy tratando yo de caer en un aspecto de fanatismo ni nada de eso, solamente es la realidad de lo que estamos viviendo. Aquí dice que son dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. La única forma que tú aceptes la santidad del domingo es que rechaces la santidad del sábado. Y el diablo lo único que está haciendo es preparando, permeando, haciendo ajustes para que la observancia del domingo, la aceptación del domingo como día de reposo, no sea traumática y entonces muchos cristianos puedan dar su brazo a torcer. En la parte del domingo se habla acerca del modelo de Jesús, de cómo Cristo en su nacimiento y en su crecimiento, Él abarcó todas las dimensiones de la existencia humana, como dice la lección. Dice que Él crecía en sabiduría mentalmente, Él crecía en estatura físicamente y en gracia para con Dios espiritualmente y para con los hombres socialmente. Dice el espíritu de profecía en el deseado de toda la gente, es una cita tomada textualmente, que su mente era vivaz y aguda, con una reflexión y una sabiduría que superaban sus años. Sin embargo, su carácter era simétrico. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Esto se debe a que su madre, desde que él era pequeño, le enseñó las escrituras, ella cuidó de él y Jesús, al conocer las escrituras, él no se apartó ni a diestra ni a siniestra, quiso hacer la voluntad de su padre. Dice que durante su niñez, él siempre tuvo una disposición especialmente amable, sus manos siempre estaban voluntarias para ayudar a quien necesitara, para servir, tenía mucha paciencia, una paciencia que nada podía perturbar, una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. Era firme como una roca en los principios y su vida, dice, revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. ¿Cómo nosotros entonces podemos desarrollar un carácter como este? Dice Mateo 4:23 que él recorría Galilea enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir su ejemplo y mirar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, pedir a Dios que mantenga nuestras fortalezas en su lugar si es que están sirviéndole al Señor y que nos dé su gracia para que podamos superar las debilidades y de esa manera acercarnos más al modelo que se llama Jesucristo. Luego se nos habla que el cuerpo que tenemos es templo del Espíritu Santo. Y esto es un asunto con el cual nosotros los cristianos adventistas hemos lidiado por muchos años. Conocemos la teoría, sabemos que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nos fue dado por Dios, que no somos nuestros, que no nos pertenecemos, que hemos sido comprados por medio de la sangre de Cristo y sin embargo nosotros insistimos en querer tratar nuestro cuerpo de la manera como queremos, comiendo lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos satisface, comiendo todo lo que queremos, no poniendo freno a nuestro apetito. A cada día que pasa, a medida que nos acercamos al fin, es más y más difícil realizar ayunos en la iglesia. Cada día, a medida que nos acercamos al fin, las vigilias están más y más llenas de, ¿cómo se llama eso? De breaks, de espacios de descansos para comer algo mientras estamos en vigilia. Cada día se nos hace más difícil soportar el hambre. Cada día se nos hace más difícil ser temperantes. Comemos cualquier cosa a cualquier hora, en cualquier momento.
aunque está escrito en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en Consejos sobre la salud, en otros testimonios, en otros libros que están escritos por la inspiración profética, aunque está escrito cómo debemos cuidar nuestro cuerpo, la importancia de los 8 remedios naturales, nosotros somos buenos en algunos y somos muy malos en otros. Pensamos que simplemente conocerlo es suficiente, pero no lo llevamos a la práctica. En nuestras propias iglesias, todos caemos en el error de estar alimentándonos demasiado en el día sábado, comiendo a más de 3 variedades de platos cuando está recomendado que deberían ser no más de 3, bebiendo mucho líquido con las comidas, cosa que no es aconsejable porque eso entorpece las facultades del estómago y a la vez entorpece las facultades mentales y no nos permite pensar con agudez, no nos permite pensar con sagacidad espiritual, no nos permite pensar y razonar como el Señor quiere que lo hagamos. Así que no estamos tratando el cuerpo como el templo, no hacemos ejercicios o lo hacemos simplemente de vez en cuando y no queremos hacer una reforma en cuanto a esto. Hacemos chistes de nosotros mismos, nos reímos unos a otros de lo gordo que estamos, de lo flaco que estamos, de cómo nos vemos, cómo no nos vemos. Pero el cuerpo, hermanos, es el templo del Espíritu de Dios y Dios va a pedir cuentas acerca de eso, tanto como va a pedir cuentas acerca del tiempo o acerca de nuestras palabras. Dice la sierva de Dios que violar los principios de las leyes de salud es un pecado tan grave como violar la ley misma de Dios. Así que medita en eso y ponte a pensar cómo estás tratando el templo que le pertenece a Dios, y si hay que hacer una reforma, pues entonces hagamos esta reforma. También se nos habla acerca de la mente de Cristo en el día martes. Dice el Salmo 1 que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Es el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16 el que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted se imagina el privilegio que significa estar en una relación tan estrecha con el Señor, que tengamos su mente, que pensemos en concordancia, en sintonía con lo que Él está pensando? En Romanos capítulo 12 y versículo 2 está ese famoso texto que dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta forma de vivir, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis o comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también en Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 2, el apóstol Pablo nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tener la mente de Jesús no es que nosotros simplemente vamos a pensar 100% como Él, pero es una invitación que nos hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para que nosotros eduquemos nuestra mente de tal manera que llegue a ser un lugar en el cual el Espíritu de Dios se goce en habitar. Una mente limpia, una mente sana, una mente que está en concordancia, en afinidad con la manera como tratamos el resto de nuestro cuerpo. Así que entonces, dice acá, no es de extrañar que en el Sermón del Monte Cristo haya ampliado y profundizado el significado de los mandamientos de Dios al nivel de los pensamientos y las intenciones. Recordemos que Él dijo, cualquiera que, ustedes escucharon que se le fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer y la codiciare en su corazón, ya adulteró con ella. Y también dijo el Señor, ustedes habéis escuchado que se dijo a los antiguos, no matarás, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable del juicio, cualquiera que llame raca o necio a su hermano es culpable del fuego del infierno. Nosotros sabemos todas esas cosas. Sin embargo, tenemos en nuestras iglesias personas que se discuten, que se pelean, que no se hablan, que se odian, y allí están todos adorando al mismo Dios bajo el mismo techo, cantando
y diciendo quién me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, cuando están en una abierta oposición y pelea con su hermano que lo tiene del otro lado de la iglesia o un poquito al frente o atrás. No se saludan, no se hablan, simplemente se odian, simplemente se menosprecian, y en el cielo no hay lugar para el odio, no hay lugar para el menosprecio. Y si le preguntamos al Señor quién de los dos se va a salvar, eso es una pregunta muy difícil de contestar, porque Dios simplemente no hace acepción de personas y Él trata el pecado en cualquier forma con la misma justicia. En la parte del miércoles se habla acerca de la guía del Espíritu, y es que sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Romanos 5:5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios guiando nuestra vida espiritual, entonces ¿quién la está guiando? El Señor Jesús dijo: yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere os le enviaré, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo es el ser de la divinidad que nosotros necesitamos hoy día para poder vivir la vida que necesitamos vivir delante del Señor. No son nuestros esfuerzos, no son nuestros modelos, no son nuestros programas, no son nuestros intentos, no son nuestras reuniones, no son nuestras juntas, es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y el hecho de orar y decir al Señor: Señor, envía tu Espíritu Santo, tampoco es una garantía de que cada persona presente recibe el Espíritu de Dios. Lo ideal es que cada persona tenga esa comunión con el Señor y reciba y viva con el Espíritu de Dios en sí mismo. Hoy día nosotros nos dejamos llevar por nombres, nos dejamos llevar por personalidades, nos dejamos llevar por personas que tienen fama. Sin embargo, no debemos olvidar la experiencia que tuvo Samuel cuando fue a escoger el rey para Israel, y después de haber visto a todos los hijos de Jesse, él tuvo que esperar hasta que David fuese traído a él. Y una vez que David fue traído, el más pequeño entre ellos, el que parecía que no, el Señor le dijo: ahí está el hombre a quien tú vas a ungir como rey. Y entonces lo ungió, porque el Señor dijo que David tenía un corazón como el suyo. Así que aprovechemos, no solamente aprovechemos, asegurémonos que la guía del Espíritu Santo está con nosotros cuando estamos en el día a día. Esto es lo otro: el Espíritu Santo no nos es dado solamente para ir a la iglesia. El Espíritu Santo es necesario para estudiar la Biblia, el Espíritu Santo es necesario para cantar, el Espíritu Santo es necesario para orar, el Espíritu Santo es necesario para manejar, para trabajar, para cocinar, para comer, para dormir. El Espíritu Santo debe ser parte de nuestra vida. No es una herramienta que yo tomo y dejo. El Espíritu Santo debe ser mi constante compañero. Y luego en la parte del jueves, allí se nos habla acerca de la segunda venida y se nos reitera, hermanos, la importancia de estar preparados para la segunda venida. Dice acá: vivimos en un mundo frenético con demasiadas necesidades artificiales y distracciones llamativas. Si no tenemos cuidado, esto puede ocupar todo nuestro tiempo y pervertir nuestras prioridades. Y eso que está diciendo el autor, de que si no tenemos cuidado, ya es un hecho. Nosotros generalmente estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para estudiar la palabra. No tenemos tiempo para conocer al Dios de la Biblia. No tenemos tiempo para conocer al Jesús que decimos estamos esperando. Nosotros no podremos vivir con Cristo por la eternidad si no vivimos con Él aquí primero. Si no tenemos una convivencia con Él a través de la palabra y la oración, si no le conocemos tal como Él es, si nosotros no tenemos una comunión con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo ahora, el Señor no va a hacer un milagro en nuestra mente cuando Cristo venga por segunda vez, para entonces ajustar nuestro cerebro a la vida celestial y entonces podamos vivir eternamente. Eso sería injusto de parte de Dios, y Satanás lo reclamaría y diría: yo quiero que hagas lo mismo conmigo. Así que debemos prepararnos. La preparación debe ser una preparación integral. Debe ser una preparación mental, debe ser una preparación física, debe ser una preparación espiritual.
¿Qué diferencia ves, dice aquí la lección, entre prepararnos para la segunda venida y estar listos para ese glorioso evento? Prepararnos es un proceso, estar listos es ya un hecho. El que está listo es que vive preparándose, y esa preparación va en consonancia con lo que dice la palabra. La palabra dice que la luz de la aurora, que la verdad va creciendo así como la luz de la aurora va en aumento. Así que la preparación para la segunda venida de Cristo es algo semejante. Mientras más conoces, más te preparas, más te perfeccionas, pero estás listo. Tú sabes que si el Señor Jesús te lleva al descanso, tú vas a estar listo para cuando el Señor te llame, resucitar e ir al cielo. Tú estarás listo el día que el cierre de la gracia llegue. Porque déjame decirte, hermano, si es verdad, tenemos que prepararnos para la segunda venida, pero la segunda venida no va a ocurrir antes de que se cierre la gracia. Cuando la gracia se cierre ya no habrá más oportunidad, y nadie en la tierra sabrá que la gracia se cerró, y los que no estuvieron listos no estuvieron listos, y los que estaban listos estarán listos. Así que entonces, prepararnos para la segunda venida y estar listos para la segunda venida está en íntima relación con nuestra conciencia, con el simple hecho de saber que el Señor Jesús va a cerrar un día el tiempo de la gracia, y nosotros necesitamos estar conscientes de eso, necesitamos estar al tanto de eso. Luego, la parte del viernes, que como les dije al principio, son textos del espíritu de profecía. Allí se cita el ministerio de curación, la cura mental, la edificación del carácter, verdaderas y falsas teorías en contraste. Y luego hay una cita donde dice: la gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por venir. Las guerras y los rumores de guerras así lo declaran. El Señor viene, oímos los pasos de un Dios que se acerca. Luego hay otra cita que aparece también en el libro Señales de los Tiempos, donde dice: vivan la vida de fe día tras día, no se vuelvan ansiosos, no se aflijan por el tiempo de angustia, para no tener un tiempo de angustia por anticipado. Deben creer hoy que Dios los bendice, deben vivir una vida de oración, deben pelear la buena batalla de la fe. Mis hermanos, en resumen, esta lección acerca de la cosmovisión bíblica es simplemente es como una especie de ir por encima o ir de nuevo sobre cosas que nosotros ya sabemos. Nosotros lo que hacemos es estudiar y repasar una y otra vez conocimientos que ya tenemos acerca del estado de los muertos, acerca del sábado, acerca del santuario, acerca de la tierra nueva, de la segunda venida de Cristo. Lo que se necesita, hermanos, es que nosotros seamos conscientes y pongamos esto en práctica. Debe haber una reforma total, debe haber una reforma integral. La reforma debe empezar por mí, debe empezar por ti. Y esa reforma, ese reavivamiento debe ser de tal naturaleza que pueda invitar a otros a que también se unan a ti, sin necesidad de criticar, sin necesidad de presionar, simplemente con el ejemplo, simplemente con el vivir lo que el Señor dice en su palabra: así dice Jehová. Vamos a orar para que entonces podamos concluir con este estudio. Disculpen que al principio no oramos, pero vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por esta lección de escuela sabática de esta semana. Ayúdanos, Señor, a vivir conscientes de esta cosmovisión bíblica y a hacer las reformas que sean necesarias para vivir conforme a tu voluntad, y entonces poder poner en práctica el hecho de tener la mente de Jesús. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muchísimas gracias, y que Dios me los bendiga a todos y que tengamos un feliz resto de semana en compañía con el Señor. Amén.